Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, verso del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y se les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este relato, la primera parte del último capítulo del Evangelio de Marcos, menciona brevemente las apariciones de Jesús a la Magdalena y a los discípulos de Emaús, que ya hemos abordado en estos días de Pascua. Pero la fuerza del relato recae en la incredulidad de los apóstoles, a quienes el Señor reprocha el no haber dado fe a quienes le habían visto. Es una clara amonestación a los creyentes que vendrían después para que crean a los testigos de la resurrección, aunque personalmente no hayan visto al Señor. Recordemos que el Señor mismo lo dijo: dichosos los que sin ver crean. Los apóstoles reciben este duro reproche. Se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Esto es lo más importante de este relato, la incredulidad de los apóstoles. Yo creo, queridos hermanos, que debemos agradecer que tuvieran el corazón tan duro para aceptar lo que les decían los demás y lo que estaban viendo sus ojos, porque nuestra fe se apoya en la fe de esos apóstoles, no en la fe de los discípulos de Emaús ni en la fe de la Magdalena. Pongamos atención a esto. No hay nada en la Sagrada Escritura capaz de hacernos suponer que los apóstoles esperaban la resurrección del Señor. Ni siquiera creían que Jesús era Dios. Los apóstoles no tuvieron fe durante la vida terrena de Jesús. Ni siquiera durmiendo el subconsciente de los apóstoles hubiera podido crear la imagen de un Dios hecho hombre que muere, resucita y que luego eleva su cuerpo al cielo. Al contrario, bien despiertos, se resistieron siempre a aceptar esta idea y ni siquiera se rindieron ante la evidencia, porque aunque sus ojos lo estaban contemplando, creían que era un fantasma. Las ilusiones de aquellos hombres se enterraron con Cristo en el sepulcro. Pero todo cambia radicalmente. Solamente la presencia real, física de Jesús resucitado, tener la experiencia de hablar con Él, de tocarlo, de sentirlo, pudo ser la causa de este milagroso cambio de actitud, de hacer vibrar nuevamente los corazones de aquellos hombres con tanta fuerza que los hizo capaces de dar testimonio a favor de la realidad de la resurrección, hasta dar la vida antes de negar lo que para ellos era totalmente innegable. Era tan cierto para ellos que Jesús estaba vivo, que no podían negarlo y que tenían que matarlos, pero no podían negar esa realidad tan evidente para ellos. Y aquí ocurre algo que no encaja perfectamente en nuestros esquemas mentales. Si las mujeres, los discípulos, dan muestras de más fe que los apóstoles, y si Cristo reprocha a estos últimos su incredulidad y su dureza de corazón, sin embargo, es a ellos, y no a los discípulos ni a las mujeres, a quienes Cristo confía la responsabilidad de la misión. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Los que salen a proclamar el Evangelio por todo el mundo no son unos individuos doblemente culpables de haber abandonado al Maestro en la pasión y culpables de incredulidad después de su resurrección. Precisamente a estos discípulos
que han fracasado terriblemente en estas dos pruebas decisivas, es a quienes se les ordena ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio. Qué realidad tan inmensamente hermosa y sabia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más perfecto para proclamar la misericordia que aquel que ha pecado hasta los huesos y aún así es perdonado y se le confía tan grande tesoro. Nadie más perfecto para proclamar la nueva vida en Cristo que aquel que le negó y lo traicionó y aún así fue alcanzado por su amor y su confianza. Nadie más perfecto para proclamar que Jesús vive como aquel que ha dudado, que no ha aceptado hasta tocar con sus propias manos la verdad de la cual hoy es testigo. El mensaje que hoy tú y yo proclamamos no nos pertenece, no es el fruto de nuestra propia naturaleza o inteligencia, sino que está sostenido en otro, que es más grande, pues el día que dejemos de apoyar nuestra predicación en Jesús y nos apoyemos en nuestras propias fuerzas o elocuencias, seremos torpes, volveremos a traicionar y volveremos a la incredulidad propia de nuestra condición humana, de nuestra debilidad. Somos simples vasijas de barro, como dice Pablo. Él mismo tuvo una experiencia. Él persiguió a los cristianos y después cambió de actitud de un momento a otro. Algo extraordinario, algo maravilloso, algo que sobrepasa cualquier experiencia tuvo que tener Pablo para transformarse de esa manera. Y si esa no es razón para creer que Jesús está vivo, que realmente se apareció a sus discípulos, que realmente se apareció a Pablo y lo hizo cambiar de opinión hasta dar su vida, pues entonces, ¿qué prueba más esperamos? Nosotros somos simples vasijas de barro, en las que ha depositado un tesoro el Señor, que no nos pertenece y que debe brillar siempre mucho más que esta vasija. Por eso el Señor confía en ti y en mí, porque somos pecadores, siervos inútiles, pobres miserables que no damos la talla. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia, y su gracia no nos basta para decirle al mundo: Jesús vive, Jesús reina, viva Cristo resucitado. Por eso tiene que proclamarse el Evangelio, no por ser el mejor o el más inteligente nosotros, sino por ser los más pecadores, por haber obtenido el perdón, por ser un incrédulo que ha sido liberado y ahora es totalmente crédulo. Digámosle al Señor: gracias por escogernos, a ti y a mí, a los que a veces dudamos, a los que a veces caemos, a los que a veces fallamos, a los que a veces somos infieles. Él que es toda fidelidad, Él que es todo amor, Él que es toda realidad visible en nuestra vida, nos manda a predicar. Gracias, Señor. Gracias por tener tanta misericordia de nosotros. Gracias por tocar nuestra vida, porque empezando por mí, hasta el último de mis hermanos que comparten este video, en alguna oportunidad hemos sido tocados por tu amor, hemos sido perdonados, hemos sido mirados con misericordia, y aún así confías en nosotros para confiarnos este gran tesoro de la predicación de la verdad, del Evangelio. Danos tu Espíritu Santo para decirle al mundo que tú vives, no por lo que hemos escuchado ni por lo que hemos visto, sino por lo que nuestra vida ha experimentado, porque te hemos experimentado a ti, hemos tocado tu misericordia, has tocado nuestro corazón, nos has enamorado, y nada que no sea real es capaz de enamorar a un ser humano como tú nos has enamorado. Por eso te predicamos, pero eso le decimos a todas las personas: Señor, viva Jesús, confía en Jesús, Jesús te ama, Jesús te espera, Jesús te salva. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.